Buenos días, muchas gracias por acompañarnos también en el día de hoy, en este panel más que interesante. Muchas gracias a los tres. Así que vamos a ir directo con las consultas que tenemos preparadas para ustedes. En el caso de Juan Pablo, ¿cuál es este nuevo enfoque de la medicina basada en valor, Juan Pablo? Buenos días a todos y todas. Gracias, Erika. Vamos a tratar de en poquito tiempo volcar un concepto nuevo que probablemente todos estén un poco familiarizados, que es empezar a prestar servicios basados en valor. Digo, no son términos nuevos los que venimos escuchando en el día de hoy, sino que a veces son conceptos nuevos de la forma en que los interpretamos. Trato de bajarlo lo más a tierra posible porque si no terminan siendo conceptos un tanto etéreos, ¿no? Pero basar los cuidados de salud en valor implican netamente focalizarnos en los resultados. Y cuando pensamos en los resultados tenemos que pensar en aquellas variables que son relevantes para el paciente, pero no solo para el paciente en una cuestión solamente enfocada en esa enfermedad, sino como sociedad, ¿qué esperamos de los cuidados de salud? ¿Cuáles son los resultados realmente relevantes y que cambian la vida? Para eso necesitamos generar un marco de análisis que se denomina marco de valor, que debe ser definido a nivel societario, es decir, qué aspectos vamos a analizar de cada una de las prestaciones y los cuidados en salud para definir que esto realmente nos está trayendo el resultado que queremos. Y este marco se implica también en una variable que tenemos que asumir, que son los costos, ¿no? Es decir, recibir los mejores cuidados posibles que determinados en un marco de valor los cumplen, pero a su vez de la manera que implique un menor gasto societario. De esta manera logramos eficientizar el sistema y en periodos como el actual, pero a nivel global, la búsqueda de la eficiencia creo que es el valor fundamental que los sistemas de salud deben lograr a la hora de poder brindar salud y sobre todo salud con equidad, y otro concepto clave que es calidad. Un último puntito como para reforzar es estos modelos de pago por valor de salud implican que los sistemas deben devolver una serie de datos de información y probablemente ese sea el mayor desafío que tenemos en el sistema de cómo logramos recabar esta información. Gabriela, ¿qué condiciones serían necesarias para desarrollar este modelo de salud de manera sustentable y que sea exitoso a futuro? Gracias, Erika. Hoy la realidad es que en Argentina y en otros países del mundo los sistemas de salud están bajo muchísima presión. Escuchamos hoy hablar de ese tema, el aumento de la expectativa de vida, poblaciones más añosas, mucha más tecnología. Eso hace que el sistema esté resentido y ni hablar la presión que le puso el COVID. Hoy, y recién Juan Pablo hablaba de este nuevo modelo y cuáles son las condiciones, yo diría 3. La primera, objetivar y medir los resultados de salud y no solo la supervivencia o la curación, sino también, como decía Juan Pablo, la calidad de vida del paciente, lo que le importa, sus expectativas, también tienen que estar integradas en ese análisis. Y ese análisis tiene que ser comparativo, se tiene que poder comparar entre instituciones, entre provincias, incluso entre países. El segundo punto te diría que es integrar y coordinar la salud del beneficiario, de la persona que usa el sistema, más orientado a promover hábitos saludables, a prevenir enfermedades en grupos de riesgos, a hacer diagnóstico temprano, más que orientado a atender netamente la enfermedad. Tiene que haber un balance y más volcado hacia la promoción de salud. Y por último, que creo que es el mayor desafío, tiene que ver con la tecnología y la información. Necesitamos claramente tener datos, capturar esos datos de los beneficiarios, de los pacientes, para poder entender cómo evolucionan en su tratamiento, para poder entender cuál es la adherencia que tiene y así permitir tomar decisiones sanitarias más asertivas, ¿no? Hoy en uno de los paneles se hablaba mucho de la medicina personalizada. Bueno, justamente, ¿cuál es lo que necesita ese paciente con la mayor eficiencia? Bueno, mira, ahí en ese último punto le vamos a consultar a Carolina.
a propósito de cuál es el rol privado para que efectivamente el paciente pueda tener esa mejora en este contexto de un nuevo paradigma de salud. Bueno, muchas gracias, Erika, y gracias a Anchan por estar aquí. Creo que primero desde el sector privado, en la industria en particular, nuestro propósito, así como todos los que trabajamos en el sector de salud, es mejorar la vida de las personas, ¿no? Y con esta premisa, obviamente impulsamos el desarrollo de innovaciones que van desde la prevención, el diagnóstico, el tratamiento, en todo el recorrido hacia la salud de las personas. Y hoy se habló mucho de la investigación, es un rol que desde la industria es muy importante para seguir impulsando esa investigación a nivel local en Argentina, donde realmente vemos que tenemos un posicionamiento a nivel global de generación de conocimiento científico muy relevante. ¿Y eso qué nos permite? Nos permite un poco anticipar la innovación que se va a venir, verlo y tener evidencia en nuestra población y empezar a pensar estrategias y tipos de acuerdos innovadores que permitan facilitar ese acceso en un modo equitativo, ¿no? Obviamente siempre en un marco de sustentabilidad, de transparencia, y esto requiere, como bien decían Juan Pablo y Gabriela, también una transformación tecnológica en sentido de cómo generamos evidencia transparente, datos de buena calidad que nos permitan basar decisiones mucho más asertivas, que busquen la eficiencia, pero también la efectividad en nuestra población. Así que ese es un rol. También vale comentar que desde la Cámara que nos une de la industria tenemos una comisión de salud basada en valor con el fin de promover esos espacios de escucha activa, de reflexión con los distintos actores, con los prestadores, con los financiadores, ver cuáles son los dolores principales y qué propuestas llevar para una colaboración o incrementar el diálogo público-privado. También desde la academia hay un gran esfuerzo de hacer educación sobre esta temática, que si bien no es nueva, hay que llevarla después a la práctica. Desde Sanofi también eso lo impulsamos y me permito traer un ejemplo de un proyecto que nace impulsado desde Sanofi, de escuchar las necesidades de las personas con enfermedades poco frecuentes, de prestadores, de financiadores, en esta necesidad de tener mejores datos para analizar y para buscar una mejor adherencia en tratamientos de enfermedades crónicas. Así lanzamos Primera, que es un proyecto piloto, una plataforma que conecta a todos los actores. Veremos cómo nos va. El objetivo es ese, mejorar el outcome de los pacientes, mejorar la experiencia del usuario, que es otro de los componentes muy importantes de este modelo. Bien, y en este contexto, Juan Pablo, ¿cómo se hace para trabajar de manera conjunta, coordinada, el sector privado, como decía Carolina, con el público, siempre pensando en la mejora de la salud del paciente? ¿Cómo se hace para trabajar y para que sea exitoso eso? Es difícil, ¿no? Cuando uno piensa en la innovación y en quien brinda servicios de salud, probablemente debiéramos focalizar diferentes ítems o tecnologías, ¿no? Una cosa es la tecnología dura, medicamentos, digo, acá están representados o productores de tecnología dura, con aquellos que brindan servicios. Y en ese sentido, nuestro sistema es sumamente complejo, ¿no? Con una oferta de servicios públicos, seguridad social, que lo ubicaríamos como un intermedio, si quieren, entre los modelos, y servicios netamente privados. Ahí la interacción es necesaria e indispensable. Ahora, ¿cuál es el rol coordinador que tiene que tener un sistema público, un ministerio? Es ordenar un poco, y vuelvo a esta cuestión del marco de valor. Frente a la oferta de servicios, frente a la inmensa oferta de tecnología, el rol rector de un ministerio, y ministerio como expresión de los deseos de una sociedad, de dónde pone el valor, es fundamental, porque no tenemos que perder en eje que a veces estamos hablando de algunas tecnologías que solo se focalizan en servicios de gran valor y gran calidad para un grupo minúsculo de la población, y a nivel social el valor también debería definirse como aquel que brinda un mayor valor societario, y a veces perdemos un poco el eje o el foco en lo que son las prácticas de
prevención o los servicios ligados a la prevención y los servicios ligados a la promoción de la salud, que no lo tenemos que perder como eje y debe ser parte fundamental de este modelo de medicina basada en valor. Gabriela, ¿tuvieron experiencias de estas características? Y si fue así, si nos puedes contar algunos de esos detalles, sobre todo los que se puedan traspolar a lo que es nuestra idiosincrasia, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta. Y esto de la articulación público-privado, hablábamos recién un poquito afuera, es un eje importantísimo en este modelo basado en valor. Desde Takeda nosotros impulsamos este modelo. Tenemos alianzas con todos los sectores, hablábamos de los pacientes, de los proveedores de salud, de los pagadores, y ejemplos de esos, por ejemplo, el Comité Mundial del Valor de la Atención de Salud, que es del World Economic Forum, o trabajamos con UNITAR, proveyendo o acercando a los gobiernos y a los prestadores de salud, a los profesionales de salud, un entendimiento de cómo funcionaría este modelo y cuáles son las ventajas de implementarlo. Creo que eso ayuda a entender hacia dónde vamos y hacia dónde deberíamos ir para la sustentabilidad del sistema. También quiero nombrar que como colectivo de la industria y a través de la Federación Latinoamericana de la Industria Farmacéutica, nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando en el Observatorio Regional. El Observatorio Regional cuenta con diversos documentos, papers, estudios que están a disposición de toda la población, pero sobre todo son interesantes para los decisores de salud, porque ahí pueden encontrar material que les ayude a tomar mejores decisiones. Y si lo visitan, y los invito a que lo visiten en el sitio de FIFARMA, el último trabajo es justamente sobre salud e innovación. Es un estudio comparativo entre 9 países de Latinoamérica, donde está Argentina, y es interesante entender los outcomes y cómo están analizadas diferentes dimensiones para tomar mejores decisiones. Carolina, ¿qué sería fundamental para poder desarrollar este modelo de manera exitosa en nuestro país? Bueno, que estemos todas las partes, ¿no? Y fundamental es que es un modelo que pone al paciente, a la persona en el centro. Esto realmente cambia muchísimo como paradigma, porque todos somos personas que nos interesa tener buena salud, con lo cual ponerlo y tener un enfoque de experiencia del usuario, ¿no? Que es para los pacientes, con el paciente. Entonces eso es algo fundamental, y desde la industria que podemos ofrecer justamente es abrir esos espacios de diálogo, que vayamos a cosas concretas también para proveer herramientas, recursos, las iniciativas que nosotros podemos traer de experiencias de otros países, pero sobre todo pensar bien en cuáles son los puntos de dolor o las necesidades que tenemos acá entre todos los actores, que al fin y al cabo tenemos el mismo propósito, que es mejorar la vida de las personas, con lo cual el diálogo empieza por el diálogo y sigue con acciones bien concretas, así que creo que eso es fundamental. Bueno, parece una palabra tan linda y tan suave, pero cuánto cuesta muchas veces, ¿no? Justamente el diálogo y sentar todas las partes a la mesa para mantener un diálogo claro, preciso. Una reflexión final, Juan Pablo, por favor. Creo que en tiempos de crisis buscar soluciones diferentes suele ser necesario e indispensable. Me parece que algunas reformulaciones de cómo estamos tomando decisiones para adquisición de tecnologías y disposición de brindar los servicios resultan necesarios, y el ítem a mejorar de relevamiento de información, gestión de la información, me parece fundamental como reflexión final. Gabriela. Sí, yo diría que la implementación de este modelo requiere de una visión compartida y de una estrategia común, y para eso absolutamente tenemos que alinear a todos los actores involucrados en el sistema. Carolina. Ojalá que la próxima vez tengamos ejemplos concretos, que podamos ver cuál es el impacto y la escalabilidad, ¿no? De eso. Yo confío que estos momentos de diálogo nos impulsan hacia ahí. Ojalá que sí. Muchísimas gracias a los tres y gracias por acompañarnos en este panel.